Gracias por la sintonía, les damos los buenos días. Qué lindo amanece, ojalá que en todos los aspectos la naturaleza haga ahora mismo esa inclinación a darnos días bonitos. Y cuando digo la naturaleza no es solo la que vemos, nos regala el sol todos los días. Aquí estamos para Enfoque Matinal, Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, una servidora Disburgos. Así que buena jornada, equipo. Muy buenos días país, buenos días República Dominicana. Adi, no te ves bien aquí, tu lugar es aquí, a ver si esto del COVID lo arreglamos pronto, porque así no me gustó la cosa. O sea, es aquí que usted va, vamos a ver si le hacemos, si empujamos la mesa, si jalamos la mesa. Cuando yo le di a Adi en la cara, y que la distancia. Sí. No, está bien, pero duele. Pero señores, muy buen día, gracias, aquí estamos. En fase 2, que todo gire en torno a la fase 2, recordando lo que yo decía esta madrugada, que es la frase del día, del mes, de la fase. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Si usted se quiere alocar a lo que sé, el santo gobierno no le puede poner un guardia a cada ciudadano detrás. Esta es la época más que nunca de la responsabilidad ciudadana, porque ya se abrieron todas las ventanas. Así que responsabilidad ciudadana y que el gobierno siga haciendo su trabajo. Señor Rodríguez, ¿cómo está usted, caramba? Buenos días. 7:09 de la mañana. Me gusta a los Radio Guarachita. Jueves 4 de junio del 2020. Me gustó que el ministro de Salud insistió mucho ayer en que el peligro no ha pasado. Y me gustó también que los medios de comunicación le han estado dando mucha difusión y están enfocados en ese ángulo. No ha pasado el peligro. En la calle aparenta que todo es normal y se están logrando buenos indicadores en la lucha contra el coronavirus, pero el peligro está ahí, señores, y la experiencia de otros países que abrieron más temprano y más de la cuenta indica eso. Vine poco conversador hoy, Adis, Macchini. No, solo una pincelada del debate de Ángel. Y si me dan un chance de la lluvia, la profusión de encuestas. Señores, 4 encuestas. Se activaron. Entre martes y miércoles. Pero el debate de Ángel a nivel senatorial será el lunes 22. Confirmaron Rafael Paz y Vinicito del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Faride no confirmó. Es decir, que Ángel ha sido coherente y va a hacer su debate, porque a diferencia del presidencial hay quórum. Hay 2 de 3. Pero ahí está, no creo que sea el gran debate, principalmente porque tanto Paz como Vinicito están alineados, se puede decir, en la misma corriente del pensamiento, filosófica y hasta ética. A ellos se le pueden ubicar como del Opus Dei, coinciden en temas fundamentales como el derecho a la vida, contra el aborto. En el tema migratorio, no sé en cuáles otros pueden diferir, pero va ese debate. Yo considero que Faride dio una explicación que no satisface. No debió dar ninguna explicación, simplemente, como dice la nota de Ángel, no confirmó, pero ella es de los medios de comunicación y se le hacía difícil quedarse callada. ¿Qué opinó Faride después que Ángel dijo que el debate va con solo 2 de los participantes? Mandé una frase por ahí que cojea en los 2 aspectos que ella señala. Primero, dice que el partido, o sea, el PRM, tomó la decisión de que no participara en ese debate, porque las únicas 2 personas convocadas, ella y Gonzalo, ella y Abinader, es el otro error. Decidieron no participar luego de que el candidato presidencial del PLD se negó. Una cosa no va con la otra. Lo primero es que hay un tema con los legisladores, y es la crítica que se le hace a aquellos legisladores que no tienen cabeza propia, que no toman decisiones por sí y que siguen a ciegas las orientaciones y las órdenes
de su partido. No creo que Faride vaya a ser una legisladora de esa escuela, porque como diputada realmente no ha sido así. Entonces, cuando ella dice que el partido tomó la decisión, es que el partido le ordenó que no fuera a ese debate. Nosotros aquí estuvimos de acuerdo en esta semana de que ella no debía participar, pero lo hacíamos con razonamiento político. Y el segundo error es traer a Gonzalo para decir que no va a participar ella en el debate senatorial, porque el partido decidió que no fuera así, porque Gonzalo no fue al presidencial. Ángel fue coherente y eso hay que resaltarlo. En el debate presidencial, Ángel dijo, no hubo quórum. O sea, 2 de 3 dijeron que no iban. Pero ahora dice Ángel, hay debate porque 2 de 3 dijeron que van. Es decir, que si no hubo quórum en el debate de Ángel es porque 2 candidatos no asistieron, por las razones que invocó cada uno de ellos, pero no asistieron 2, porque se está instalando el tema de que aquel debate no se dio porque Gonzalo no fue. No se dio porque dijo Ángel que 2 de 3 no fueron, y ahora se va a dar porque 2 de 3 asistieron. Entonces, en el tema de Farid y que el partido se lo ordenó, incluso ella misma dice que a ella le gusta el debate, que su vida es un debate, entonces debió rendir honor. Claro, si tú analizas políticamente, ella iba a resultar peligrosa desde todo punto de vista, por mejor que pusiera sus ideas, si asistía a ese debate de Ángel. Pero anoten eso de un legislador que dice que el partido le ordenó que no hiciera una cosa y cómo eso puede llevarse a la práctica en su curul. Y lo segundo, que no tiene nada que ver con el debate senatorial, que no se diera el debate presidencial por las razones que fueran, que en el caso de Ángel dijo, porque no hubo quórum. Faltarían ya en términos de debate, o más que de debate, de comparecencia de los candidatos, el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, solo falta Gonzalo, y la participación de los candidatos por separado en el grupo Corripio. Recuérdense que desde 1996 se ha hecho una tradición que el grupo Corripio organice una ronda en días sucesivos con los principales candidatos. Esta vez van a ser Abinader, Leonel y Gonzalo. Recuerden que en ese debate hay momentos emblemáticos. Ahí fue el Calderón opina de Hipólito cuando le preguntaron sobre sus planes de vivienda. Y Hipólito dijo, bueno, el que sabe de eso es Calderón, Rafael Calderón, hoy senador por el PLD. Y segundo, que por más esfuerzo que hicieron los conductores, Hipólito no cayó en cuenta que el 4% para la educación era para la educación preuniversitaria, y él comenzó a repartir dinero de ese 4% en las universidades. Y le dijeron que no, que es preuniversitaria. Pero ni modo, ya tendremos ocasión de hablar de la comparecencia de los candidatos en el grupo Corripio, porque ya veo por las redes que comienza un ruidito, comienza un sonido alrededor de la moderación que va a haber en esa comparecencia. Moderación con derecho a hacer preguntas, según dicen las reglas. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Que no se puede objetar que el grupo Corripio escoja a sus moderadores, pero que hay uno de los moderadores que es un activista que está participando en plena campaña por Abinader, que se juramentó en un movimiento para hacer campaña por Abinader, que está en la calle del medio. Pero digo que en su momento hablaremos de eso, porque ahí hay un temita que tiene mucho que ver con el periodista, el comunicador y su simpatía. Puede tener un comunicador simpatía por X partido, por X idea. Creo que eso es innegable. Pero puede un comunicador que va a dirigir un debate que implica cierta equidistancia y cierto consenso, ser un activista de una de las candidaturas que va a participar en ese debate. Ya esa es otra discusión. Pero reitero, también está de por medio el derecho que tiene un medio de comunicación a escoger quién vaya a debatir. Pero ya retomaremos eso, porque comenzó a sonar un puntico que tiene mucho que ver con el ejercicio de la profesión esta de periodista, de comunicador. Maquín. ¿Sabes qué? A mí lo que me preocupa de todo esto es lo
lo que se llama la inequidad y el medir las cosas con diferentes varas. O sea, si una persona asesora a un candidato, es miembro prominente de un movimiento de apoyo que le ha hecho un trabajo fantástico a uno de los candidatos, bueno, puede participar o no puede participar. Ahora, lo que está mal es que usted acepte y dé como bueno y válido que una persona que pertenece a un movimiento de apoyo y que es fundamental en la asesoría de la comunicación y de la política a un candidato, lo haga y esté bien, y si ocurriese lo mismo con otros candidatos, esté mal. Yo lo dejamos porque, como dices, ese es un buen tema para uno de estos días, pero a mí lo que me llama, y eso ha pasado mucho, aquí yo recuerdo fue en el 2012 que hubo todo un problema con esto de asesorar candidatos a la presidencia. Entonces hay unos que son de Danilo y está mal, pero los que estaban con Hipólito estaba bien. Ahora recuerdo que fue en el 2012 y se armó un varepalo terrible. Yo desde entonces, hace 8 años de eso, uno dice, es medir a todos con la misma vara. Algo que aquí lamentablemente no ocurre, y menos va a ocurrir cuando entramos al último mes de campaña. Atención, estos últimos 30 días son terribles. Ahora en época de posverdad mucho más, porque las redes sociales han potencializado una cosa terrible, y es esto que yo repito tanto, de que cuando tú acusas a mi líder, a mi candidato, no importa las pruebas que tú me presentes, yo no creo en esa afirmación. Pero al revés, si tú tienes una acusación contra mi adversario, no tienes que presentar pruebas. Basta con que tú digas que el candidato Juancito Pérez Vidal alias Tito tiene un punto de droga en la 27 con Lincoln. Ya tú lo reproduces, y a partir de esa calumnia tú comienzas a escribir caballa y tu equipo comienzas. Eso está ocurriendo. Entonces, atención, yo medio en broma, medio en serio, recuerdo, señores, el lunes 6 de julio nos vamos a seguir viendo en Salinas, en la 27 con Lincoln, en San Cristóbal, nos vamos a volver a encontrar. Los dominicanos no pierdan una amistad por política, que al fin y al cabo la clase política, como se dice en el campo, se la van. Los políticos se la van, o sea, es una clase que hoy están aquí, hoy están allá. Fíjese, el PLD, por ejemplo, se dividió en octubre. Y si hubiese habido un acuerdo en octubre, Danilo Medina le propuso lo de Margarita, imagínense que el profesor Fernández aceptó. Margarita es la candidata del PLD, el PLD se mantiene unido. Lo que hoy los danilistas dan como bueno y válido en contra de Fernández, y lo que hoy los leonelistas dan como bueno y válido en contra de los danilistas, fuera así. No. Entonces, estas cosas es bueno analizarlas despacito. Sobre esto del debate, volvemos a lo mismo. Nadie está obligado a inmolarse. Mientras la relación riesgo-beneficio vaya por donde va, es decir, el riesgo es mayor que el beneficio, yo no debato. En este caso hay una candidata cómoda, muy cómoda en un primer lugar. De repente hay un debate donde uno de esos dos adversarios es una persona de reconocida agresividad verbal, para decirlo con elegancia, en contra de gente decente que ni siquiera es dirigente político en los medios, en las redes sociales. ¿Por qué, si Farideh Raful está arriba, cómodamente arriba, va a ir a un debate donde son 2 contra 1 y uno de ellos, insisto, es una persona que ha demostrado en su comportamiento que no tiene frenos para el insulto, para la descalificación, para el abuso? Entonces, quizás si Farideh estuviera 5 puntos por debajo de Rafael Paz, apretando, bueno, vamos arriba, no podemos el traje de pelear y vamos arriba. No, pero ella estaba cómoda en un primer lugar. En definitiva, esto
va a mantenerse en esa lógica hasta tanto cambie la cultura política, porque lo que cambie, lo que define la participación o no de un candidato en un debate es, insisto, el costo y el beneficio. Y la gente que dice, no, que debería ser obligatorio, no, usted no puede, eso es anticonstitucional. O sea, usted no me puede poner a mí una ley que yo tengo que debatir. No, yo debato cuando el no asistir a un debate me va a tumbar unos cuantos puntos y puedo perder las elecciones. Ahora, ¿qué pasa? Que la democracia de un país es del tamaño y de la calidad de sus votantes, de sus ciudadanos. Por eso aquí el DAO da resultados. Yo recuerdo más de un presidente que cuando iba del Congreso para el Palacio el 16 de agosto, ¿y por qué tantos vehículos? No tenemos que ir tantos, con 3, 4 vehículos, 2 de la seguridad y el equipo, con 4 jipetas está bien. Hasta que comenzaron los asesores, no, usted tiene que enviar la señal de que usted es presidente. ¿Cómo? Sí. O el asunto del DAO. O sea, cuando ustedes ven a los políticos en diciembre, por ejemplo, repartiendo canastas y cosas de estas, ¿ustedes creen que a un Leonel Fernández le gusta sentarse a dar cosas en diciembre? Al Leonel del 96. Y lo evitó hasta que sus asesores le demostraron en datos, que eso suma votos. Porque este es un país donde un candidato a diputado de una provincia que dijo que las mujeres no deberían embromar con J mucho, que cuando quisieran detener un embarazo lo que tienen que subirse en una escalera e ir tirándose de peldaño a peldaño. Sí. Hubo un señor que dijo eso y fue el más votado, democráticamente electo. Ese es el electorado dominicano. Entonces, los políticos diseñan sus estrategias ¿a partir de qué? O a partir de las características de ese electorado. Entonces, aquí hay, porque no se dice habemos, un grupo de personas, un 1%, 3%, que no, nos hemos leído por lo menos uno de los 3 mosqueteros, y nos creemos que somos el país, y nos metemos en esto de las redes, y nos creemos que este es el país. Yo siempre recuerdo el tema de Joao Santana, que las redes se estaban acabando. ¿Ustedes recuerdan el tema de Joao Santana? Oh, sí, sencillo. Hicieron una investigación y el 87% de los dominicanos no sabía quién era Joao Santana. Ahora, usted entraba a las redes y el mundo se estaba acabando. Entonces, aquí tenemos un problema que nos marca, que es la calidad de la ciudadanía en términos democráticos. Porque si el pueblo quiere lucha, que luche ya veré, ¿no? Entonces, aquí, ¿de qué se trata? De mejorar la calidad del ciudadano, como ahora uno hace el llamado, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo en esto del COVID, dice Michael Ryan. Bueno, porque ahora entramos a la etapa de la responsabilidad del ciudadano, porque el gobierno no le puede poner un teniente a cada quien detrás para que diga, ponte la máscara, no vayas aquí, no hagas esto. No, sea responsable. Entonces, lo mismo que uno dice del COVID, lo puede decir de la lucha electoral. La democracia de un país depende de la calidad y de la visión y de la práctica democrática de sus ciudadanos. Me parece muy acertado de parte de Faride no asistir a ese debate. En el caso del debate presidencial, lógicamente lo que ocurrió, el cobro no se dio, porque al Gonzalo decir que no asistía, pues lógicamente Luis Abinader no va a ir a debatir con el señor que 3 semanas después va a apoyarle para ser presidente. Y entonces ahí fue que vino el problema. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué quería ir Leonel? Porque esta vez le convenía. En el 2008, en el 2000 no le convenía. ¿Por qué quería ir Abinader si Gonzalo iba? Por lo mismo. ¿Por qué Gonzalo no fue? Por lo mismo, por sus intereses políticos, porque tú analizas y mira si te conviene, volvemos a lo mismo y terminamos ya. Relación riesgo-beneficio. Por ahí es que le entra el agua al coco. Adis Burgos, por ahí es que le entra. Saben ustedes que hoy amanece un grupo contento, pero muy contento, con maletas hechas, y son dominicanos que han estado etiquetándonos hace rato en las redes sociales porque necesitaban volver.
pero no había un vuelo comercial. Las líneas con las que ellos compraron vuelos para ir a Estados Unidos los desampararon y así entonces se encaminó una protesta, literalmente una protesta en redes sociales que reclamaba una salida para ellos, y hoy y mañana hay vuelos para esa gente. Cada vuelo se espera que traiga a 100 y poco más de personas en ya todo un cálculo de mantener distancias sociales y esas cosas, pruebas PCR hechas. Es una gran preocupación en qué condición de salud llega el que viene de Nueva York. Así que saludos a esa gente, ya que tenemos a tanta gente linda que nos sintoniza en Estados Unidos, nuestros dominicanos ahí siempre pendientes. Qué bueno, nos alegra haber encontrado una salida. Presentamos muchísimo aquí en CDN sus noticias. También espera de que las autoridades hicieran una gestión. Así que las maletas están hechas. Un tema rápido pero oportuno es el de la soga, un hecho que ocurrió ayer, pero que todavía tiene a la gente así, como tratando de entender la película. Ese fenómeno odioso que nosotros conocemos hoy, que se llama sicariato, empezó en realidad en la policía en República Dominicana, más bien se masificó. Se masificó desde la policía porque se convirtieron en escuadrones ya con licencia para matar, y eso que parecía en principio y que fue siempre condenado, la muerte de un delincuente, empoderó ese grupo de manera que ya recibían trabajos pagados. Y era una ruta muy fácil para que alguien mandara matar a un contrario de la droga, a un enemigo político, a un enemigo económico, y así se convirtieron esos poderosos en intocables. Pero el líder máximo, el fenómeno de todos ellos era la soga. Y a mí me trae muchos recuerdos y nada bonitos recordar eso, porque yo hice periodismo en Santiago justamente en la temporada en la que la soga era un policía activo. Ustedes, yo sé que han escuchado muchos cuentos, pero son terribles, de verdad dantescos. Y cuando uno dice dantescos, que a veces es como una palabra que solo se saca para hacer un poquito más literaria la expresión, pues no, eso era que de verdad podría decirse dantesco. Para hacer un cuento rápido, la soga comenzó a sacar a muchachos que estuvieron en la cárcel pero que cumplieron su condena, o delincuentitos de esos piperitos, y se los llevaba a limpiarle el patio, a lavarle los perros, los convertía en sus muchachitos demandados. Pero un día cualquiera la soga te decía: oye, hoy quiero sangre y la que quiero es la tuya. Cogía una pistola y te daba 2 tiros. Esa era la soga. Pero a una persona que fue sometida a la justicia hace unos 3 años más o menos, después de decir que era el más buscado, por un expediente que solo consiguió ahí documentar 30, solo consiguió documentar 30, todo el mundo sabe que es un prontuario que ponerle número es ridículo porque ni siquiera sabemos cuántos fueron. Entonces, a partir de ahí, ¿qué buscaba libre ese señor? ¿Bajo qué mérito se dio una libertad condicional a un señor que podía documentarse que mató a 30? Por decir el número más modesto que pudieron encontrar las autoridades para disfrazarlo. Entonces, yo creo que cerrado el expediente no está cerrado, que la justicia quedó muy mal y que nos habla de una hipocresía que en diferentes estratos se mantiene, pero que tiene una cuota reveladora también en la justicia. Es una muerte que no era sorpresiva, porque lo de que iba a morir a hierro, yo creo que todos de algún modo nos lo imaginábamos. Pero yo dejo la pregunta abierta. Esa justicia que jugó y esa hipocresía que hoy se mantiene viva para uno o para otro expediente, ya todo el mundo sabía que era un protegido y consiguió que lo temieran con demasiados elementos a su favor. Era lógico temerlo. Si la justicia te protege así, ¿cómo no te temen? Es que es huevo contra la piedra todo el tiempo. Entonces, para cambiar de tema rápidamente, porque yo creo que en las últimas horas se ha hablado tanto de la soga, pero no podía quedarme callada porque es algo que yo viví. Yo hice demasiadas noticias de muertos de la soga, lo vi a él pasearse, orondar y morir ahí en el frente de su casa. En el frente de su casa. Yo todavía no lo comprendo. ¿Qué buscaba en su casa? Si la justicia tenía un expediente de ese tamaño. Miren, hay comerciantes que en las últimas horas están reclamando que el gobierno les compre mascarillas porque ellos hicieron inversiones millonarias y consideran que ahora ya el mercado se les salió de las manos porque las mascarillas se abarataron. Yo creo que quienes hicieron esa inversión no se imaginaron que la mascarilla reusable, la de tela, también vendría ahí haciéndole asomo y ganaría la batalla. Pero lo que ellos están argumentando no lo consigo entender. Dicen que sus negocios se dedicaban a otra cosa y tuvieron que hacer inversiones millonarias en mascarillas en un mercado que las necesitaba. Y ellos, que para ser servidores de la patria consideraron la mascarilla era un buen momento, ahora se han quedado con millonarios almacenes
con millones, dicen literalmente, de mascarillas. Con todo el respeto que me merece ese grupo, creo que muchos de ellos son simplemente gente que trató de aprovechar un mercado y un momento usurero. Que mascarillas y cajas que se vendían en 500 pesos las pusieron en 5.000 de un día para otro y que explotaron un mercado de gente con miedo a morirse. Entonces, no digo que ahora se queden con esas mascarillas, ojalá encuentren una salida, no les deseamos lo peor, pero el discurso no es honesto. Y ahora tampoco se le puede reclamar al Estado que compre, como dijeron ellos, en su término literal, a precios razonables. O sea, tampoco es que te la voy a poner barata. Que nos la compren a precios razonables. Yo también, si hubiese sido comerciante, creo, hubiese sentido la tentación, pero entre sentirla, entre ahora reclamar al mercado que me las compre, al gobierno que me las compre, y ser honesto, hay tanto divorcio que honestamente en estos últimos días queda evidente que hay crisis que hacen ricos y hacen pobres. Vaya cosa. Bueno, creo que llegó el momento de la pausa. Había prometido hablar algo de la lluvia de encuesta, pero otra vez será porque la conclusión nos lleva a un tema de mucha profundidad y es por qué encuentran tanta difusión en los medios de comunicación esas encuestas que todo el mundo sabe que son de posicionamiento, que la pagan los candidatos. Por eso dejamos el tema de las encuestas para más adelante, para aprovechar el tiempo con dos invitados especiales que tenemos a continuación, que son de la gente del inside de la política, son de la gente que manejan las informaciones, que conocen todos los chismes y uno más. Me refiero a Héctor Marte, él es jefe de redacción del periódico El Caribe, y Abel Guzmán Ten es el editor político de Diario Libre. Con ellos dos vamos a discurrir un poco sobre el panorama y la coyuntura política. Volvemos en breve. Como lo había anunciado, tenemos con nosotros a Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe, y Abel Guzmán Ten, editor político de Diario Libre. Son gente muy empapada de la actualidad política nacional. Teníamos varios meses que no nos veíamos, ellos son frecuentes aquí en Enfoque Matinal, cuando haya necesidad de poder actualizar a la gente, poner en contexto algunos acontecimientos. Saludos, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, Nelson. El coronavirus, la pandemia, ¿verdad?, ha afectado todo, incluso nuestra presencia aquí, que siempre dijimos que íbamos a estar cada cierto tiempo viendo estos acontecimientos políticos, pero estamos de vuelta aquí. Bueno, yo agradecido de estar con ustedes, siempre aprendiendo de ustedes, que han sido mis guías en el periodismo y el periodismo político. No te tires a muerto. A ver, ¿tú sigues siendo el presidente de los cronistas políticos? Para que Héctor no me quite. Bueno, también hay que agregarle que Abel Guzmán Ten es el presidente del Círculo de Cronistas Políticos. Vamos a comenzar por caracterizar... Hay reelección ahí. Hay reelección. Sí, reelección permanente. Caractericemos un poco el momento. Se ha dado como un hecho que los acontecimientos de febrero 16 corrieron en desventaja del PLD, que se manejó mal, se arrimó demasiado a la Junta, hizo una serie de movimientos que se le pegó al PLD el FAO, pero también se ha convenido, aunque no está muy documentado eso en cifra, en número, que el coronavirus, que la pandemia, ha corrido a favor del gobierno y de su candidato Gonzalo Castillo. Vamos a ver qué piensan ustedes dos. Comencemos con Héctor Marte. Ciertamente lo que ocurrió con las frustradas elecciones municipales tuvo con el primer intento tuvo una incidencia innegable en los resultados de las votaciones cuando finalmente se lograron realizar. Y ciertamente lo que se percibe es que ese panorama cambió. Lo que no podemos determinar es en qué medida, por lo que tú has mencionado. Yo te vi haciendo unos comentarios durante la pandemia. Tú utilizaste un término que me gustó mucho porque creo que encuadra mucho en la realidad, por lo menos hasta cierto punto. Tú hablabas de que estábamos en un punto ciego. Me parece que utilizaste ese término porque sabíamos que se estaba dando un cambio en el panorama electoral, pero no había forma de medirlo. Han aparecido muchas encuestas después de eso. El problema es que son encuestas
la gran mayoría impulsada por algunos de los proyectos políticos. A veces son los mismos equipos de comunicación de los candidatos que convocan a estas ruedas de prensa donde se dan estos números. Pero yo siempre he dicho que las encuestas siempre sirven para algo. Las encuestas, incluso las falsas y las manipuladas, sirven para uno ver por dónde anda el panorama. Si uno mira las que están distribuyendo, publicando o filtrando ciertos proyectos políticos, ve la que está también manejando otro, te das cuenta de que hay constante, de que hay algunos elementos comunes, y nosotros podemos sacar la conclusión de que hay una polarización ahora mismo entre PRM, que luce que todavía está encima con la candidatura de Luis Abinader. No parece que tenga todavía el 50%, quizá en algún momento estuvo más cerca. El PLD es evidente que ha subido, y la Fuerza del Pueblo, que los leonelistas se resisten a esa posición, a esa tercera posición que le están dando las encuestas, aparentemente es una realidad, que está en un tercer lugar y probablemente con una tendencia a seguir bajando. Cuando apareció este elemento, el elemento Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, nosotros aquí en el programa siempre dijimos, y en los análisis que hemos hecho, siempre dijimos, esto va a ser un elemento a tomar en cuenta. Quizás no vaya a ganar las elecciones, pero obviamente es el elemento que puede causar alguna incidencia en los resultados. Se podían dar 3 posibilidades con la aparición de esta tercera figura: que el voto se dividiera casi igualitariamente en 3 fuerzas, o sea que se disputaran poco más o menos el 33% cada uno; que una fuerza se acercara al 50% y las otras 2 se dividieran la mitad, que fue lo que ocurrió en el 2000 con Hipólito Mejía y el PRD, que siempre estuvo cerca del 50%, y Balaguer y el PRCC y Danilo y el PLD siempre tuvieron más o menos un 25% cada uno, que fue así que quedó finalmente resultado de las elecciones. Y el tercer escenario, que parece que es el que se está dando, es la polarización, que es el más común, la polarización entre 2 fuerzas, y un tercer lugar que ostenta sin duda Leonel Fernández, y que las encuestas le están dando un 10%, dicen los leonelistas que le están poniendo un 10%, pero es muy posible que sea por ahí que ande la cifra del expresidente. Bueno, muy bien. Yo, a propósito de la polarización, creo que escribía ayer que es un escenario que no favorece a la oposición de entrada. Yo dándole chance a la oposición esta vez, distinto a ocasiones anteriores, aunque quizás faltó un poco más de un movimiento hacia la unidad, quizás faltó un poquito más enfocar la consigna, aunque ha sido una gran ganancia que la oposición no ha estado monotemática ahora. Recuérdense que antes era solo la anticorrupción, pero decía que el principal escenario de la oposición ahora sería tratar de ganar en primera vuelta. Usted dirá, pero eso es paradójico, porque en una segunda vuelta se da por descontado que Leonel apoyaría a Abinader. Y yo concluí ese artículo de ayer diciendo que más vale paloma en mano que leonelista volando. Guzmán Ten, ¿qué usted opina? Bueno, es lamentable que la ley de partidos, la ley electoral, simplemente la Junta tenga un papel de inscribir en una lista a las encuestadoras. Lo que estamos viviendo es simplemente un mercado persa de encuestas, de al vapor. Por una llamada te fabrican una encuesta de un día para otro, te hacen una rueda de prensa. Y lo que se busca es distorsionar el pensamiento del elector y crear posicionamiento, algo que se esperaba que se regulara un poco a través de esta ley, pero no ha sido así. Aquí hay 3 encuestas que han servido de referencia, que son la Greenberg, Diario Libre, que según un estudio del Observatorio Político Dominicano es la que tiene menos margen de error, un 3%. Ha sido la más certera. También está la Gallup y está la Mark Payne, que ha sido criticada porque realmente fue hecha por vía telefónica. Tengo entendido que estas encuestas que restan vendrán de manera presencial, verán más precisas en este mes, y eso arrojará pues otro panorama, porque entiendo que ciertamente ha cambiado, pero no el nivel que se le quiere dar, tan drástico. Como decía Héctor,
la oposición liderada por Luis Abinader sigue arriba, ya no con esa holgura de principios de abril y de finales de marzo, sobre todo finales después de los comicios del 15 de marzo. Indudablemente que el candidato del PLD ha subido. Lo que no entiendo que ese giro ha sido tan grande como para virar la torta. Sí, el expresidente Leonel Fernández quedó rezagado y ha pagado el precio por ello. Quedó prácticamente en 2 fases de cuarentena. Salió un poco tarde a la calle. Este es un país que el contacto físico es primordial en la campaña. Los candidatos han lamentado que han recorrido el país un tanto limitado por la pandemia, porque según cada vez que un candidato recorre el país, sube puntos. Es lo que tienen estimado por el contacto, por el compromiso con la gente, y por eso lo que mantienen las caravanas, que por suerte la pandemia se las ha llevado, y todo su derroche y toda la contaminación que trae. Sin lugar a dudas que el presidente Fernández ha bajado drásticamente. Está en un tercer lugar, pero con la llave en la mano. Y el nivel de encono que tenga con el Partido de Liberación Dominicana, que sigue siendo alto. Steve dijo que salió por honor y por decoro de ese partido. Política tú no puedes descartar nada, pero sin lugar a dudas que el presidente Leonel Fernández tiene un asunto de un dolor personal por entiende que no se le dio el trato como es presidente, 3 veces presidente, que llevó ese partido al poder, no se le dio el trato debido desde el danilismo, desde el poder, y se le hirió. Eso dificulta un acuerdo de segunda vuelta. No imposible, pero sí lo aleja. Además de que sus críticas constantemente son ácidas hacia el gobierno y está juramentando cuadros de base, básicamente de base del PLD, que están disgustados en diferentes puntos del país. Y eso lo está haciendo de manera frecuente cada semana. Comentábamos también que se ha dado una guerra ahora de transfugismo. ¿Qué es lo que domina ahora en esta etapa? El transfugismo, la guerra de la percepción con las encuestas, el mercado de encuestas y de gente que se cambian, sobre todo el Partido Reformista, y se ha dado una cacería entre el PLD, inclusive juramentando a Gonzalo Castillo, ex candidatos, también el PRM y hasta el PRD ha juramentado a sus reformistas. O sea que parece que eso es lo que va a dominar, además de la tradicional campaña sucia de los últimos días. Y hay que estar preparado para ver de todo, sobre todo en las redes sociales, donde de por sí no hay regulación para este tipo de campaña. En este último tramo hay que prepararse para la campaña sucia, para que incremente. De las palabras de ustedes se intuye que estamos prácticamente en un escenario de segunda vuelta. ¿Cómo valora el tomarte ese posible escenario? Sí, yo creo que todas las señales son de que en este momento, porque como tú habías dicho, cualquier cosa que digamos tiene que ver con la percepción e incluso con una observación de las mismas encuestas, pero claro, tomándola con pinzas. No hay esa encuesta que todo el mundo espera, que la Gallup, como decía Abel, en los últimos años también la Greenberg ha sido de la más acertada, y la Mark Penn, como ni había Gallup ni había Greenberg, la Mark Penn, que también ha sido bastante certera y que prácticamente fue la que más se acercó a los resultados de las primarias del PRM y sobre todo del PLD, porque recuérdate que para las primarias del PLD había muchas encuestas dando ganadora a Leonel, otras encuestas dando ganadora a Gonzalo Castillo, y solo esa encuesta que nosotros recordemos daba un empate que finalmente fue lo que se dio, porque el candidato Gonzalo Castillo ganó por 1 punto y algo, 48 y algo a 47 algo a Leonel Fernández, lo que confirma que el panorama era de una lucha muy cerrada, era de un empate, y en un empate el candidato oficialista, uno siempre en esta política pragmática que se da en este país, uno le otorga una ventaja. Entonces, según esta percepción y según lo que uno ha visto, incluso las propias encuestas lanzadas por los candidatos, todo indica que en este momento hay planteado una segunda vuelta, que no están llegando ninguno de los 2 candidatos al 50%. Ese porcentaje que tiene Leonel Fernández no solamente es clave para una segunda, sino para una primera. Ese porcentaje
en caso de que siga bajando, obviamente va a fortalecer a una de las dos opciones y podría darse un escenario de una victoria en primera vuelta o de que uno de los candidatos obtenga un porcentaje tan alto, un 48, 49%, que le sea entonces más fácil ganar en una segunda vuelta. Pero todavía hay muchas cosas que pueden ocurrir. El escenario que planteábamos ahorita era el evidente crecimiento del PLD, pero hasta dónde ha sido así y hasta dónde podrá crecer, qué tanto ha bajado Luis Abinader, eso también sería una incógnita. Es decir, todavía falta en el mes que resta para las elecciones, mes y un poquito más, muchos acontecimientos que puedan incidir. Por eso ocurrió lo que ocurrió con el tema del debate electoral. Los debates electorales no se han dado porque los candidatos tienen razones coyunturales. En cada proceso, en cada coyuntura, hay candidatos que tienen razones para no acudir, como decían ustedes ahorita. Creo que era Pablo que hablaba de las razones evidentes que tienen algunos candidatos para no asistir. El que siente que puede perder puntos no acude a un debate. Por eso sería importante, porque la sociedad quiere, necesita un debate, y creo que es importante, pero sería importante que se institucionalice. Creo que desde que se logra hacer una primera vez, se va a convertir en una costumbre y los candidatos se van a sentir obligados a ir sin importar la coyuntura en que se encuentre. Creo que ya se ha descartado que sea obligatorio porque choca con la Constitución. Si se lograra incluir en una ley va a ser atacado en el Tribunal Constitucional y eso no es lo que uno quiere. Lo que se quiere es que los candidatos acudan por voluntad propia, pero creo que todavía lamentablemente nos falta mucho y cuando se institucionalice sí se puede volver ya en un hábito, en una costumbre, que los candidatos ya se sientan obligados a acudir a los debates. Sí, ese es otro de los grandes temas, los debates. Pero antes de que Abel pueda abordarlo, yo quiero quedarme con él en el tema de la segunda vuelta, porque en tu primera intervención daba por un hecho que los votos del leonelismo irían a Luis Abinader. Tú hablas de encono, de enfrentamiento, pero yo veo que la Marpen dice que un 36% de la militancia de los miembros de la Fuerza del Pueblo simpatizan por Margarita Cedeño. Por eso yo hablaba ahorita que quizás a la oposición le convenga más trabajar para irse en primera vuelta, porque más vale, reitero, paloma en mano que leonelista volando. O sea, podían darse algunos escenarios. Pero tú das por descontado, Abel, que se puede sumar los votos de la Fuerza del Pueblo a Luis Abinader. Bueno, eso dependerá también de lo que haga el líder. Leonel Fernández tiene un voto duro. La decisión que Leonel Fernández tome, y sea tácita o sea directa, va definitivamente a trazar la pauta de ese sector. Hay que saber que Balaguer lo hizo con él en el 96. Lo que diga el líder con el voto duro, Leonel Fernández sacó más de 800,000 votos en una primaria. Debe tener una gran proporción de ese voto duro que le sigue de disgusto del PLD. Definitivamente lo que él decida, más que simpatía por Margarita, es lo que decida finalmente el líder. Yo creo que hay que tomar también en cuenta si se le va a dar la estrategia del voto exterior finalmente al Partido Revolucionario Moderno, a la PRM y a la oposición. Hay 595,000 dominicanos en el exterior, pero solamente 7 de esos países, excluyendo a España, donde hay una importante comunidad, han dado el visto bueno para esos comicios. Lo importante ha sido que Miami, Nueva York y gran parte de Estados Unidos se ha dado el visto bueno. También he hablado de Argentina, Bélgica, Grecia, Antigua, Nicaragua, pero el voto, la masa del voto está entre Estados Unidos, Puerto Rico y España. Este golpe de España se va a sentir. Hay que ver también cómo va a incidir la desescalada 2, la fase 2. Se está hablando de que las aerolíneas ya en principios de julio estarían retomando, el turismo está loco por abrir y hoy vemos que el transporte público ya volvió, que es un foco también que podría ser peligroso, porque no hay tantas regulaciones y va a depender mucho de cómo le vaya al país en estos días de la desescalada en la fase 2. Entendemos que ya la cosa está estabilizada a nivel de la pandemia y las elecciones están tomándose
como dice el presidente de la Junta, a todo vapor, trabajando en el voto, sobre todo local. En el exterior tienen que empezar a armar la logística. En esos países que le han dado el visto bueno. Se habla de que más de 220,000 personas quieren trabajar en la mesa. Un buen indicio, anunció el presidente de la Junta Central Electoral, porque se temía de que la gente abandonara, no era trabajar en la mesa, el trabajo electoral en esos colegios. Y es un punto que afianza a las elecciones, además de que ya se ha iniciado ese proceso de impresión de las boletas con toda la anuencia de los partidos. Y los protocolos sanitarios que se tomen también mandarán un mensaje en caso de ver una segunda vuelta. Si después de esas elecciones no hay ningún, aunque no habrá tanto tiempo, pero si no hay un brote que pueda afectar esa asistencia en una eventual segunda vuelta, también dependerá de esa organización de las elecciones y de la ciudadanía, claro está, de cómo la ciudadanía maneje también el transporte público, cómo coopere, no llenando a capacidad un 70%, un 80% los autobuses. Eso va a incidir en que se mantenga a raya la pandemia y no afecte la votación. Sí, nosotros hablamos mucho a nivel presidencial y por el momento nos olvidamos que se van a escoger senadores y diputados, incluso los parlamentarios de ultramar. Pero yo quisiera, ya que Abel habla del voto en el exterior y algunos escenarios difíciles, que ustedes valoren el papel, el rol del órgano organizador, la Junta Central Electoral. Se sabe que en febrero, marzo, la imagen, la legitimidad de la Junta estuvo algo erosionada. Ustedes están viendo que la Junta tiene la sartén por el mango, Héctor Marte. Hasta el momento, las actuaciones de la Junta Central Electoral creo que sí que han dado confianza a la ciudadanía. Siempre hay observaciones de parte de los partidos políticos. El gran reto es todavía montar estas elecciones bajo el influjo de esta pandemia. O sea, había dos grandes retos. Primero, la desconfianza que todavía puede tener el organismo por el fracaso de las votaciones de febrero, pero sobre todo montar unas elecciones en estas circunstancias tan particulares. Hay un elemento que Abel mencionó, muchos aspectos importantes que pueden incidir en el proceso. Hay mucho relacionado con el tema de la pandemia, pero hay un aspecto también importante, la abstención. La abstención todavía no sabemos qué tan grande puede ser y siempre es un elemento que puede favorecer, si es una abstención muy marcada, al partido de gobierno, porque es el partido que tiene más recursos para motivar a sus votantes, para trasladar a sus votantes. O sea que hay que prestar mucha atención a lo que ocurra, aunque creo que la ciudadanía está animándose. Hay un detalle importante que mencionó Abel, y es que no hay problemas hasta ahora, según lo que dijo la Junta, con el tema del personal, que era una gran preocupación. O sea, el personal que iba a trabajar en las mesas, se temía que muchas de esas personas que son elegibles, que han hecho el trabajo antes y que tienen conocimiento, que es lo ideal que sean los que se utilicen para este proceso, pues que ahora no se animaran, tuvieran miedo por el tema de la pandemia, pero parece que no es ahora mismo un problema, sino que la Junta, según ha dicho el director de elecciones, tiene una cantidad holgada de personas disponibles para participar en el proceso. A mí me preocupa lo del voto en el exterior. El funcionario de apellido Erasme, que es el encargado del voto en el exterior, sí, dio un informe el 17 de mayo y decía que faltaba por nombrar la mitad de los funcionarios electorales y que tenían alrededor del 50% de los recintos en los cuales se iba a votar. Ese es un problema. Pero vamos a escuchar qué piensa Abel de cómo anda la Junta desde su punto de vista. Usted sabe, cuando usted lleva su vehículo, su moderno vehículo, a Abel Guzmán Ten, al mecánico y le dice que tiene problemas en la Junta, usted se preocupa. Claro. Bueno, la Junta ha trabajado bien. Sin lugar a dudas que después del fiasco del voto automatizado que se empecinó en lograr imponer sin hacer las pruebas suficientes de fogueo,
La Junta ha mejorado en su trabajo, ha mejorado en la imagen, se siente mucho más armonía, se siente que hay más reuniones, consultas con los delegados, con los partidos. Lo que sí está haciendo un poco caso omiso a algunas denuncias que está haciendo la oposición. Claro está, son denuncias dentro de la campaña, pero no le ha dado respuesta a ninguna de esas denuncias. Lo que le ha faltado a la Junta mucho es el papel de ser más reguladora, de ser más proactiva, tanto a nivel de la campaña, a nivel, digamos, de las encuestas, como hablamos anteriormente, que no ha tenido ninguna regulación, tomado parámetros para aceptar muchas de las encuestas que están siendo al vapor, pero sin lugar a dudas que está trabajando adecuadamente en el proceso y esperemos que en este mes pueda agotar su calendario, reciba, pues pueda resolver con todo nivel de fondos. Hay que hablar que hay un fondo extra que se va a necesitar ahí importante para el protocolo, dígase el gel, el antibacterial, los guantes y garantizarle la protección a ese personal que va a pasar un día prácticamente entre el trabajo del escrutinio, el trabajo del voto del escrutinio. Va a pasar un día trabajando ahí y arriesgando su vida por una cantidad de dinero que quizás no le es muy de su agrado, pero para el trabajo que es, sin lugar a dudas la Junta está haciendo el trabajo y va a tener también que garantizar el distanciamiento social en esos centros. Ese será un gran reto. Cómo mantener el distanciamiento social en esos colegios, en muchos de ellos que son liceos muy apretujados, muy pequeños, que hay muchas mesas juntas, como se ha hablado. Los partidos han propuesto que sean centros mayores, que haya más desarrollamiento, pero hay que tener cuidado porque eso, si se cambian los centros a última hora, se habla después de que la gente se trasladó y no sabía. Hay muchos periquitos que tendrán que ir definiendo junto con los delegados de los partidos políticos, pero hay que darle un espaldarazo, como diría una amiga de ustedes, legisladora, un respaldarazo en la central electoral en estas elecciones, porque depende del éxito de la Junta, depende de la democracia de todos. Que, como dicen por ahí, si hiciste fila para ir al banco, si hiciste fila para el supermercado por 1 o 2 horas semanal, ¿por qué no puede hacer una pequeña fila para votar y cumplir tu deber del elector? A propósito de ese día, es un largo día y un día de pandemia. Yo vi muy incompleto el protocolo para esa fecha que publicó la Junta Central Electoral. Me gustaron algunas sugerencias que hizo Orlando Jorge Mera el lunes, que lo entrevistamos aquí. Recuerdo que se habilitaron una fila para las personas mayores de 60 años, varias sugerencias muy puntuales. Ya al final yo quisiera dejar libre para que ustedes traten algún aspecto que consideren de lugar, pero además podríamos hablar algo de cómo valoran la conformación final de las boletas a nivel presidencial. Y me refiero a las compañeras de Gonzalo, de Leonel y de Abinader. Bueno, con relación a las candidatas vicepresidenciales, creo que Gonzalo Castillo apostó a la candidata natural, la candidata que todavía le puede sumar, digo todavía porque hay quienes creen que Margarita, esos grandes niveles de popularidad, quizá de algún modo lo ha perdido por acontecimientos, por hechos que han ocurrido últimamente, porque el rol que jugó tras la separación del grupo de Leonel Fernández no necesariamente le gustó a todo el mundo, por ejemplo. Pero de todos modos creo que de todas las opciones era la opción que más le sumaba. Luis Abinader elige una buena candidata vicepresidencial, pero desconocida en ese momento. O sea, había un gran nivel de desconocimiento sobre quién era ella. Recuerdo ese día como había mucha gente buscando el nombre, googleando el nombre, tratando de informarse sobre quién era, incluso desde antes del anuncio, porque se filtró que ella iba a ser la compañera de boleta. Y bueno, Leonel Fernández, creo que la selección de Luis Abinader tiene que ver con que, manda un mensaje de
la confianza en su triunfo porque no eligió un candidato, por ejemplo, como David Collado, que parecía el candidato natural, pero que al ser presidenciable quizá le iba a hacer sombra. Y evidentemente que esa pudo haber sido la razón. También se hablaba de Hito Bisonó, que era una figura también que lo complementaba bastante, pero finalmente Hito Bisonó lo está apoyando abiertamente, es decir, como quiera se ganó a esa figura. Y en el caso de Leonel Fernández, bueno, quiso redondear su boleta con una figura reformista, consolidando quizá ese apoyo. Tú preguntabas sobre algún elemento. Hay algo que sí me gustaría dedicarle un par de minutos, si todavía es posible, porque hay muchos acontecimientos que podrían estar pasando de aquí a las votaciones que son importantes. Y hay un elemento que tiene que ver con la alianza PRM Fuerza del Pueblo, o sea, PRM y leonelistas. La penúltima vez que estuve aquí hablaba de esa alianza y yo decía que no era ningún inconveniente que fuera una alianza de Macos con Cacata, porque aquí se había dado en procesos anteriores fórmulas extrañas, un frente patriótico, por ejemplo, que resultó exitoso, una alianza rosada que fracasó, pero no fracasó la alianza rosada por el hecho de que haya sido una mezcla rara, Maco con Cacata. Siempre dije desde el principio que el único inconveniente que tenía esta alianza es que están participando en ella dos figuras que aspiran a lo mismo, aspiran a la candidatura a la presidencia de la República y solo hay una presidencia de la República. Se están viendo ya algunos problemas y el hecho de que se estén disputando figuras, por ejemplo, de reformismo, que Eddie Alcántara, a pesar de que el PRCC esté apoyando institucionalmente a Leonel Fernández, Eddie Alcántara, que es presidente de funciones, un dirigente orgánico del PRCC, acompañada de otras figuras de reformismo, haya anunciado su apoyo a Luis Abinader, significa desde ya que hay problemas y hay otras cosas que están ocurriendo y se van a ver de aquí a las elecciones. Bueno, Guzmán, cierre. Concluyendo, porque también debo partir hacia las labores diarias, además de compartir con ustedes, sin lugar a dudas que hay un caso a notar, en el caso de la vicepresidenta, hay una empatía clara entre Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, además de que era la candidata que le convenía. Margarita Cedeño se ha recogido un poco de los discursos porque fue criticada por el uso de su cargo para la campaña, pero es la candidata ideal para Gonzalo Castillo. Raquel Peña, como hablaba Héctor, no es la gran conocida, pero sí una cuota importante porque es vinculada al expresidente Hipólito Mejía y goza del aprecio del empresariado, de la parte pensante de clase media alta de Santiago, que tiene mucha capacidad, ha demostrado, le hemos entrevistado, mucho dominio de los temas. Sin lugar a dudas que es un buen complemento, aunque a nivel de popularidad todos saben que los números estaban marcando a favor tanto de David Collado como de Carolina Mejía, que entiendo que era la candidata que caía de la mata, pero al ser candidata a la alcaldesa y ser electa alcaldesa, pues ya no podía acompañar a Luis Abinader. El posicionamiento de Carolina está bastante claro y el tema era seguir la onda de mujeres. Los tres se fueron por mujeres. Eso pesó en el caso de Leonel Fernández para elegir a la candidata vicepresidencial, que es más o menos una cuota cedida al presidente del Partido Reformista. Quique Antún, que fue de los primeros que buscó, que lo proclamó como candidato presidencial por esa organización nuevamente, porque ya Leonel Fernández fue candidato, ha sido candidato en un par de ocasiones del Partido Reformista, en el 96, también proclamado por su líder, Joaquín Balaguer. Entonces yo creo que las apuestas están hechas y dentro de 2 semanas tenemos que repetir este programa para ver qué dicen las encuestas de la calle, qué dicen las encuestas que hacen realmente el consultan a la gente directamente, fuera de los teléfonos que son muy desacreditados hasta por los propios encuestadores. Bueno. Ese es el panorama. Sí, muchas gracias, señores. Yo recojo, parece de sus palabras, que hay un escenario de segunda vuelta. Parece que no hay una distancia tan grande entre uno y otro candidato, polarizando entre el PLD
y el PRM. Parece que la Fuerza del Pueblo va a jugar un papel muy importante, determinante. Yo creo que una táctica del PLD debe ser evitar confrontaciones. Esos cañoneros como Temo, Francisco Javier, hay que tenerlo en reserva. Creo que Margarita, por lo que dicen las encuestas, debiera enseñar a cocinar algunos platos nuevos a Leonel, porque él dice que es muy limitado en la cocina. Pero ya nos veremos nosotros antes del 5 de julio. Gracias, Héctor Marte. Gracias, Abel Guzmantén. Sí, a ustedes. Un placer. Bueno, nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Gracias por continuar con nosotros. Y hablando de desescalada, hay un ámbito en el que todos tenemos mucha atención, pero de manera especial hoy queremos ponerlo sobre la mesa, y es el de la justicia en este tiempo de pandemia, porque no ha terminado la pandemia, seguimos bregando ahí con todo lo que trae, y por eso se habla de la desescalada, o sea, una readaptación. Vamos a conversar en este momento. Hemos invitado al magistrado Fernando Fernández, miembro del Consejo del Poder Judicial, y para los fines también es el presidente del Plan de Continuidad de Labores del Poder Judicial. Así que, magistrado, muy buenos días. Queremos hablar de cómo la justicia desde este 1 de junio ha comenzado a dar pasos para una nueva normalidad. Así que les saludamos. Muy buenos días, Adi Burgos. Buenos días a todos los espectadores y ese gran equipo de este programa. Para mí es un placer estar con ustedes. Sí, para nosotros también, magistrado. Queremos hablar de cómo han sido estos días para arrancar, estos días en los que sabemos las audiencias virtuales se mantuvieron. Desde el 13 de marzo se suspendió la presencia física de audiencias en los palacios de justicia, y a partir de ahí se consiguió armar un muñeco para audiencias virtuales. ¿Cómo fue esa experiencia y qué resultados ha dejado? Muy bien. Desde los inicios de la pandemia, el Poder Judicial tuvo que priorizar para atender todo lo general con relación a los servicios judiciales. Solamente quedó funcionando la jurisdicción de atención permanente, porque era la jurisdicción que trataba asuntos que tenían carácter de urgencia. Y a través de ella también se podían conocer, todavía se pueden conocer, hacer solicitudes para atender cuestiones que tengan carácter de urgencia o para atender reclamaciones de derechos fundamentales que no ameriten de nada. Eso desde el principio. Los resultados han sido muy positivos, porque la referida jurisdicción ya ha llegado a celebrar varios cientos de audiencias por la vía virtual, y los usuarios han tenido la oportunidad de acceder a esa jurisdicción para atender cuestiones de carácter de urgencia y muy puntual. Durante todo ese periodo que ha mediado desde que se dictó el estado de emergencia, el Poder Judicial ha seguido trabajando en atender la situación del servicio judicial frente a la pandemia del COVID. Y en tal sentido ha organizado durante ese tiempo un plan para darle continuidad a las labores del Poder Judicial, es decir, retomar aquellas cuestiones que habían sido paralizadas producto de la misma situación. Para ello se ha organizado un plan ya dado a conocer por el Honorable Consejo del Poder Judicial, en virtud del cual se ha organizado el retorno a las labores al quehacer rutinario en 3 fases fundamentales. Estas fases son bastante sencillas y su contenido puede apreciarse en el documento, en la resolución 04-2020 dictada por el Honorable Consejo. Estas fases se organizan en 3. Hay una fase inicial que procura atender cuestiones que tengan características de urgencia, pero esta vez con una mayor visión que la que se había concebido cuando se puso en funcionamiento la Jurisdicción de Atención Permanente para que le diera continuidad a solicitudes de carácter de urgencia. En este caso, se ha seleccionado cuidadosamente un conjunto de sedes judiciales para que atiendan solicitudes que tengan características de urgencia a través de la vía virtual. Como ustedes saben, la vía virtual se ha convertido en la herramienta que ha permitido desarrollar este tipo de trabajo para evitar el contacto físico personalizado que produce el servicio judicial. ¿Qué cambios fundamentales, magistrado, vemos a partir de este lunes? Comenzamos a tener desde un 1 de junio, que ya ustedes habían planificado fuese una fase importante de transformación. Así es. Desde el 1 de junio se le da inicio a esta primera fase,
pero exclusivamente para atender cuestiones que tengan características de urgencia, específicamente para atenderlas por la vía de la virtualidad y en sedes muy específicas que contienen la resolución 004-2020. Ok, esas sedes, ¿cuáles son? Bueno, si revisamos el documento, vamos a tener el listado. Porque es importante que la gente sepa que entonces para servicios puntuales esas sedes sí tienen ahora apertura. Sí, claro. El edificio ¿Cuáles de la son? Suprema Corte de Justicia para los asuntos urgentes de este alto tribunal y del Consejo del Poder Judicial. El edificio de las Cortes del Distrito Nacional en el Centro de los Héroes. El edificio que contiene las cámaras civiles y comerciales de Santo Domingo. Y a eso me refiero, a la provincia de Santo Domingo. Las edificaciones que contienen sedes judiciales en el municipio de Santo Domingo Oeste, que pertenece a la provincia también. Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, Palacio de Justicia de la Altagracia, de La Romana, de San Cristóbal, de San Juan de la Maguana, de Barahona, de Montecristi y de Puerto Plata. Se ha discriminado en esas sedes. Son muchos. En esta fase inicial. ¿Y qué protocolos para el acceso a los palacios de justicia veremos ahora? Porque es importante que la gente sepa que no es arrancar para el Palacio de Justicia solamente, sino que hay que cumplir ahora con unos requisitos mínimos y máximos. Pensemos todos, ¿cuáles son? Bueno, lo primero es que para atender una cuestión que pueda ser servida de manera presencial, es decir, para la recepción, si el usuario quiere hacer una solicitud de manera presencial, debe ingresar al portal www.serviciojudicial.gov.do y una vez ahí puede hacer su cita para hacer depósito de cualquier solicitud por la vía presencial. O puede muy bien contactar al correo electrónico contacto@serviciojudicial.gov.do o muy bien puede marcar el teléfono asterisco 3191 y el 1-809-231-91. Las citas hay que programarlas para la recepción de documentos. A través de esos contactos que le acabo de proporcionar, el usuario puede hacer su cita y hacer acto de presencia en cualquiera de las sedes que están enumeradas y que hemos mencionado previamente. Cuando hablamos de audiencias, perdón. Antes de dar inicio a la fase inicial, ya el Honorable Consejo del Poder Judicial había programado la preparación de todas las sedes y la creación de un protocolo para personarse. Se toma en cuenta, evidentemente, el distanciamiento físico del usuario, pero además a través de las citas nos aseguramos que no comparezcan un número indeterminado de personas a buscar el servicio. Al mismo tiempo se exige el uso de las mascarillas y tomar procedimientos de profilaxis. Al mismo tiempo se han tomado precauciones para hacer jornadas de limpieza mucho antes del inicio del 1 de junio de esta fase inicial, para que el usuario, cuando llegue a través de la cita a buscar este servicio o hacer depósito de algún tipo de documento, pues encuentre ya una sede que ha sido higienizada, tomando los parámetros para evitar la proliferación de este virus. A nivel administrativo, ¿con qué cantidad de personal ustedes han decidido esta fase arranque? Se ha discriminado en dos aspectos. El primero es un grupo de servidores judiciales que va a trabajar a través del teletrabajo. Este es un tipo de trabajo remoto. Hay un grupo seleccionado que va a estar en las sedes dando servicio a los usuarios que requieran una atención presencial de conformidad con lo que se ha descrito en la fase inicial. Que dicho sea de paso, quiero decirle que no es que están abiertos todos los servicios de manera presencial a través de la cita. Lo que está abierto a través de la cita de manera presencial son aquellas cuestiones que tengan que ser recepcionadas para atender asuntos urgentes que no ameriten demora y que luego, una vez depositado o recepcionada cualquier solicitud, se va a desarrollar por la vía virtual. Excelente. Magistrado, a mí desde inicios se me han creado muchas incógnitas de las audiencias virtuales, pero oportunamente ahora que se está entrando a un nuevo ciclo es bueno saber, ¿se cayó en una especie de mora judicial grave durante este periodo o hasta qué punto los magistrados pudieron responder a las diligencias del día a día?
es evidente que hay un retraso, porque imagínense, el Poder Judicial cerró todas sus sedes y todas las labores administrativas por un espacio de tiempo muy considerable. Y ese quehacer rutinario de cada una de esas sedes está realmente en retraso. ¿Y en qué nivel podríamos decir que ahora nos pesa como sociedad esa mora? Porque durante muchos años nosotros hemos tenido ese monstruo, tanto así que en un momento el Poder Ejecutivo tuvo que declarar el año de la mora judicial. Bueno, el Consejo del Poder Judicial fue que lo hizo, ahora estoy ahí con dudas, pero se declaró un año de la mora judicial porque eso impacta demasiado a un país. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos? Sí, muy bien. Mira, por ejemplo, la Honorable Suprema Corte de Justicia no ha dejado de sesionar y se ha mantenido constantemente celebrando sus plenos y todas sus audiencias por la vía virtual. Pero además, todos los jueces que tienen a su cargo el compromiso de producir fallos que no ameriten la celebración de una audiencia no han dejado tampoco de trabajar. Pero además, durante este periodo en el que se mantuvo el cierre de las puertas de la mayoría, de todas las sedes casi, porque solamente quedó la jurisdicción de atención permanente abierta a nivel nacional y el resto pues se ha mantenido cerrado. Durante ese periodo se han estado organizando varios equipos de trabajo para atender labores administrativas muy específicas y atender cuestiones que pueden irse adelantando para evitar el cúmulo de trabajo en términos de fallos en los tribunales. Por ejemplo, un juez que tenga 500 expedientes civiles en estado de fallo no tiene por qué celebrar ya una audiencia. Lo que tiene es que estudiar el expediente, preparar su sentencia y tenerla en antesala para que una vez se activen los plazos procesales, pues entonces proceder a la lectura de la referida sentencia. Nos vamos a dar cuenta que una vez avancemos en el desarrollo de las fases, la mayoría de los tribunales que tengan esta naturaleza ahí van a estar pronunciando cientos de sentencias que los jueces ya tienen listas para ser pronunciadas, pero no hacemos nada con pronunciar esas sentencias y actualmente los plazos procesales, en virtud de los cuales los abogados pueden actuar para impugnar las referidas decisiones, se encuentran suspendidas por la propia situación del COVID-19 y por decisión motivada que tuvo a bien rendir en su momento el Honorable Consejo del Poder Judicial. Por lo demás, el Consejo del Poder Judicial tampoco ha dejado de trabajar, se ha mantenido sesionando, haciendo su labor de rutina permanentemente. De hecho, yo diría que hasta se ha triplicado, porque hemos tenido que atender un conjunto de cuestiones que fueron emergentes producto de esta situación que le ha caído al mundo en sentido general. O sea que yo advierto que no hay una fatalidad respecto del retraso. Sí habrá, sí tengo que admitir, porque es imposible no reconocer que todas las audiencias que habían estado enroladas o cuyas audiencias habían sido fijadas por solicitud de los usuarios o fijadas de manera oficiosa por los tribunales, todas esas audiencias ahora mismo están en stop, están en espera a que una vez llegada la fase correspondiente, esas audiencias puedan tomar lugar. Ahí sí tenemos un retraso en el desarrollo del proceso que ameritan contundentemente la celebración de una audiencia para resolver las referidas controversias sometidas. Durante mucho tiempo, el traslado de los presos a los palacios de justicia para las audiencias ha sido un dolor de cabeza. En ocasiones no hay logística hasta por dinero. Y eso ha traumatizado muchos casos. Quisiera saber si ahora ustedes han identificado en esta experiencia prácticas con las que quisieran quedarse, porque ahora uno se da cuenta que la audiencia no tiene que caerse por la falta de un traslado. ¿Qué han visto por ahí? Bueno, mira, esa parte del traslado de los internos privados de libertad que han estado en conflicto con la ley no es una responsabilidad del Poder Judicial, sino del Ministerio Público. Sin embargo, esta experiencia nos ha enseñado a nosotros que a través de la virtualidad se puede aprovechar y economizar muchos recursos. Claro, con el peso tiempo que esto tiene para el Poder Judicial, yo creo que cualquiera de las partes puede darse por aludida y hacer recomendaciones públicas ahora. Sí, claro. El conjunto de documentos que ha venido dictando el Honorable Consejo del Poder Judicial, todos han sido sometidos a consultas públicas y nosotros hemos atendido las recomendaciones que está haciendo la comunidad jurídica a nivel nacional en cada una de las pautas que estamos dictando para atender esta situación del COVID-19. Inclusive para nosotros es una gran oportunidad para recibir ideas que han sido implementadas en la mayoría de los instrumentos que estamos dictando para hacer viable la forma en que el servicio judicial se está manejando en estos momentos. ¿Cómo cuáles ideas? Comparta con nosotros algunas de esas innovaciones.
Bueno, sí, claro. El Honorable Consejo del Poder Judicial acaba de dictar una resolución que contiene normas y principios para el manejo y el servicio judicial. Y en el referido documento se contiene una modalidad de servicio judicial que consiste básicamente en servir la justicia, administrar justicia a través de la virtualidad. Cuando se discutió los pros y los contras de cambiar entre un modelo y el otro, es decir, el tradicional modelo de la presencialidad de los tribunales para la celebración de las audiencias y los conocimientos de los procesos jurisdiccionales y la posibilidad de hacerlo a través de medios tecnológicos, hemos recibido cientos de aportes por parte de la comunidad jurídica en el sentido de qué va a suceder si el abogado no tiene acceso, por ejemplo, a medios tecnológicos para acceder a las plataformas y poder hacer sus solicitudes dentro del servicio judicial. ¿Qué sucede en aquellos casos con abogados que no tienen preparación en el uso de las herramientas? ¿Qué sucede si un abogado se niega a solicitar su servicio judicial a través de la vía virtual? ¿Qué sucede en aquellos casos en donde audiencias que ameritan comparecencia de muchas personas al mismo tiempo, cómo se van a manejar esas circunstancias dentro de una plataforma que permita hacer interacciones? Todas estas observaciones que vienen del público y que hemos recibido y analizado en equipos de trabajo, hoy en día somos capaces de darles respuestas muy puntuales. Y nos hemos dado Eso cuenta. suena muy interesante, magistrado. No quiero que se nos vaya el tiempo sin escuchar algunas de esas respuestas, porque eso suena muy interesante. ¿Qué harían en el caso de un abogado que se resista al uso de la tecnología porque él considere que constitucionalmente eso no es un mandato? Bien, como se trata de crear una modalidad para el servicio judicial, no así de crear un procedimiento, porque el Honorable Consejo del Poder Judicial no está dando pasos para cambiar ningún tipo de procedimiento, sino más bien para crear medios modernos, tecnológicos, que permitan hacer el mismo ejercicio que se hace en la cotidianidad a través del uso de la tecnología. En aquellos casos donde el abogado se resista a utilizar los medios que el Poder Judicial pone a su disposición para hacer sus solicitudes dentro del servicio judicial, se ha hecho consignar en la resolución de normas y principios que dicha modalidad tiene un carácter facultativo. Es decir, el abogado tendrá la oportunidad de elegir si va a mantener el tradicional estandarte de manejar el servicio judicial a través de la vía presencial o si puede hacer uso de la vía virtual. Le quedará a opción del usuario dentro del sistema. Y en el caso... De esta manera, Adi, nosotros estamos seguros que vamos a convencer a la comunidad jurídica de que el uso de las tecnologías para la administración de justicia tiene mayores ventajas que desventajas para todos los usuarios, y de manera gradual vamos a ir observando el conjunto de ventajas y de aprovechamiento del tiempo y de recursos que realmente podemos lograr con el uso de la tecnología para administrar justicia como una piedra angular para convencer a la comunidad jurídica que esto es posible y que esto es viable. Quiero ponerte un ejemplo, Ari. Imagínate un abogado que tenga 5 audiencias en un día, una en La Romana, una en Higüey, una en San Cristóbal, una en la provincia, una en el distrito. A través del uso de la tecnología, este abogado puede celebrar sus 5 audiencias en el mismo día, sin tener que trasladarse a esos lugares. Pero esto no es un invento. Ya hay cientos de audiencias, estamos hablando de miles ya de procesos que se han conocido por la vía virtual durante este proceso a nivel nacional y en todos los departamentos. Esto está interesantísimo, magistrado, un tema sin desperdicios. No obstante, nos han dicho que se acabó el tiempo. Quiero escucharlo finalmente decirnos cuáles son los retos del Poder Judicial en este momento. Bueno, en este momento el Poder Judicial se encamina y está dando pasos firmes para hacer un cambio de paradigma en la administración de justicia en la República Dominicana. Ya no se trata de que el COVID en este momento ha obligado al Poder Judicial a crear este tipo de modalidad para atender el servicio judicial, sino más bien que desde hace ya un año el Honorable Consejo del Poder Judicial ha venido trabajando en un programa integral para transformar todos los aspectos que convergen dentro de la administración de justicia en un cambio de paradigma sin precedentes. Te estoy diciendo, Avis, que estamos trabajando todos los ejes que intervienen en la administración de justicia para cambiar la justicia dominicana y hacerla más eficiente
más oportuna y que le llegue a tiempo para, de una vez por todas, enfrentar aquella frase que tanto se menciona de que justicia tardía deja de ser justicia. Muchísimas gracias al magistrado Fernando Fernández. Tiene el peso de dirigir la comisión que ha mantenido las labores del Poder Judicial en un momento tan difícil, así que queremos agradecer que esté con nosotros y que nos presente toda esa vislumbre, porque hay mucho futuro en digitalizar servicios. Magistrado, muy buenos días. Un placer para nosotros. Feliz resto del día. Así está el Poder Judicial, le seguimos los pies y les presentamos a ustedes esto y más en breve. Hemos llegado a la parte final, Nelson Rodríguez. Sí, ya terminamos. Te recuerdo que mañana es viernes, es un número redondo. El viernes número 12, después que comenzó todo esto. Así que se cumplen 3 meses exactos. Nos vemos mañana, Adis. Bye, bye. Uno ha perdido como la cuenta. Buenos días. Hay más en CDN.